Buenas noches a todos otra vez. Nos encontramos en una clase más de Psicología del Deporte y la idea de hoy sería transitar un poquito los elementos y recibir también todas las iniciativas de ustedes a partir de lo que va a ser la instancia de evaluación y cómo lo vamos a ir preparando. Nos vamos a tomar este martes, ¿sí? Y el martes siguiente, que es el martes en donde ustedes tienen la inscripción también para las instancias de finales, en el caso de que se presenten en este llamado, para ir recibiendo todas las inquietudes, consultas y sobre todo la devolución de parte mía, de por dónde tienen que orientar la parte práctica y la parte teórica de la instancia del final. La materia, en general, la cursada, digamos, es una cursada que por reglamentación o por normativa no está vinculada a la promoción. Sin embargo, mucho tiene que ver el trabajo de ustedes a partir de todo lo que nosotros vamos viendo y cómo van participando. Con lo cual, no significa que no tengan ustedes nada para hacer ese día, sino que al contrario, seguramente el resultado de lo que ustedes hagan ese día es volcar, articular los distintos temas que nosotros trabajamos en las clases de una manera productiva, ¿sí? No me interesa que ustedes hagan una devolución tanto teórica, sino más bien que hagan un proceso productivo en donde ustedes por iniciativa propia articulan 2 o 3 ejes temáticos. Probablemente la instancia de final, y esto lo vamos a ver hoy y el martes, tengan que responder a algunas cuestiones que tienen que ver con preguntas bastante generales vinculadas a la temática, pero van a estar orientadas fundamentalmente a la temática de exposición de ustedes y a las sugerencias que les vas haciendo en el transcurso de estos días, ¿no? Entre hoy y el martes, digamos, además de todo lo que ustedes implica las consultas que me hagan a partir del grupo, a partir del foro y todo lo que ustedes vayan preparando. Entonces, a mí lo que me gustaría en este momento, básicamente, sería escucharlos a ustedes en torno a qué idea tienen sobre cómo guionar un espacio productivo, qué recomendaciones les voy a hacer y por sobre todas las cosas, cuáles son los elementos que tienen que tener en cuenta para guionar eso. Si tenemos bien en claro esto como eje temático, me parece que vamos a estar como en condiciones de poder ir trabajándolo y tenemos tiempo porque tenemos todo el mes de julio y los primeros días de agosto para presentarlo. Así que bueno, yo tenía entendido que ustedes básicamente estaban transitando una etapa o un producto vinculado al tema radial. Yo voy a habilitar un poco los micrófonos, ¿sí? Algunos, para no colapsar, digamos, les voy a pedir que aquel que hable y los demás nos silenciamos un poco para poder comunicarnos mejor. Y bueno, y después voy dando las sugerencias de cómo lo vamos a transitar, cómo lo vamos a hacer. Así que bueno, entonces la primera consigna es, me parece que ustedes iban a trabajar 2 grupos, ¿sí? ¿Qué van a guionar en esos 2 grupos, no? Porque las instancias de evaluación, recién nos llegó un protocolo hace 20 minutos, me llegó un protocolo por mail que está vinculado a las instancias de evaluación, con lo cual está todo muy, muy reciente en la elaboración de cómo va a ser el proceso del protocolo. Tengo que habilitar, supongo, por lo que leí por arriba, una ventana en el foro, en el aula virtual, que esté dedicado exclusivamente a las instancias de final. Ustedes van a entrar en el aula, suponemos que va a haber conexión, que va a estar todo aceitado, ¿viste? Esas cosas que uno por ahí espera que no pasen. Ustedes van a tener el tiempo para ir preparando esa instancia, que es una instancia escrita, y una posibilidad de intercambio audiovisual en ese momento, que puedo crear una cuenta Zoom por si hay algún tipo de dificultades en ese momento. Esto se lo voy a ir comunicando con el paso de los días porque el protocolo me llegó recién. En el caso de que ustedes tengan que elaborar algo en el aula virtual, ¿sí? Lo que ustedes van a subir directamente es el archivo guionado. Van a subir el archivo guionado y el foro va a ser para enriquecer algunas instancias en donde ustedes devuelvan la experiencia que tuvieron al guionar esto que hicieron, ¿sí? Y si llegara a haber algún tipo de devolución, ¿sí? Una devolución más
de parte mía, como para hacer algún tipo de preguntas o cuestiones, lo vamos a ir resolviendo en ese foro, en esa instancia de Zoom, que por ahí se habilita el mismo día. Entonces lo que me gustaría ahora es saber un poco en qué andan, qué es lo que están haciendo y cuál es el objetivo de lo que ustedes quieren plantear. Por lo menos el bruto de la idea. Yo lo que les diría es, vayamos preparando, antes de darle pie a ustedes, un borrador que sirva como una hoja de ruta. El borrador de hoja de ruta es, preparo en bruto, cuál es el objetivo que tengo al elaborar mi proceso productivo, qué enseñanza o qué conceptos me gustaría dejar, cuál es el tiempo con el cual dispongo para poder elaborar esto, y por sobre todas las cosas, qué elementos van a tener en la dinámica de este desarrollo, porque va a tener como una especie introductoria, una parte en donde nosotros vamos a ir desarrollando un trabajo, unas ideas, unos principios, alguna cuestión más práctica vinculada a, no sé, se me ocurre una encuesta o una entrevista, eso dependerá de ustedes, y después unas conclusiones en el caso de que esto sea algo vinculado al tema radial, digamos, ¿no? Algunas conclusiones ya de parte de ustedes. Entonces, todo eso ustedes lo van a guionar. Guionándolo, con todas las correcciones, vamos a tener que subirla para poder ir examinando y que después ustedes me hagan una devolución seguramente de manera oral. ¿Sí? Entonces, para ir dando forma a esta cuestión, que obviamente va a estar subido todo en el aula virtual, a mí me gustaría escuchar en qué estamos, ¿sí? En qué estamos, qué es lo que nos interesa plantear y cuál es el tema que ustedes eligieron para poder trabajar. Ahora sí, habilito micrófonos y las dudas las vamos sacando en el transcurso de esta charla. ¿Les parece? Bueno, un poco lo que habíamos hablado la otra vez, cuando nos reunimos con los chicos, fue de armar este programa de radio, si bien lo vamos a hacer en 2 grupos, como dijo antes, después en edición era unirlo para que quede todo un programa entero. Sería más o menos de 40 minutos podría ser, porque lo dijimos hacer en un Zoom, o sea, grabar la pantalla del Zoom Bien, y hacerlo ahí, como para que sea más dinámico y no tener que hacerlo uno por separado. bien. Los temas que más o menos dijimos fueron, el primero, que sería para la primera parte, era la introducción a la psicología en el deporte, dar un repaso, todo no de forma explicativa, sino hacerlo más dinámico, hablado, Bien. dando ejemplos, y la violencia en el deporte. Eso sería en la primera parte. Bien. Después en la segunda parte, la conducción del programa, habíamos dicho que iba a ser Diego. Bien. En las dos partes él va a ser el conductor, pero en la segunda parte van a tener más lugar a hablar los chicos que van a entrar, porque seríamos 3 en la primera parte y 4 en la segunda parte. Bien, muy bien, muy bien. Y en la segunda parte los temas que elegimos son liderazgo y comunicación no verbal. Bien. Acá vamos a hacer una pequeña aclaración, Fabricio, que quizá por ahí estaría bueno tenerlo en cuenta. A mí me parece que podríamos dividir las temáticas. Esto piénsenlo ustedes. ¿Por qué? Porque a veces es más enriquecedor cuando uno aborda un tema, cruza otro tema, y el tiempo que está establecido es detenernos y quedarnos en el tema. Yo sé que a ustedes, como por lo que vi, por lo que veo, básicamente en lo que estoy escuchando cuando cursamos, les resulta muy interesante todos los temas, y a mí también me resultan muy interesantes todos los temas. Lamentablemente, en el desarrollo de un espacio radial, uno no vuelca todos los temas. Y lamentablemente, por una cuestión de tiempo, lo que yo diría es, en principio, para que lo tengan en cuenta, ¿quiénes están en tu grupo, Fabricio? ¿Rifle? En mi grupo, que sería la primera parte, sería el Rifle y Gonza. Bien, bien. Y después se intercalan. Claro, después en la segunda parte el Rifle queda como conductor, pero no participa tanto y hablarían más Martín y Luca. Bueno, entonces hagamos una cosa que por ahí puede servir un poco más de articular según inquietud. Yo diría hagamos 2 espacios de 40, ¿sí? 2 espacios de 40, en donde la primera parte
de los 40 minutos, o sea, el rifle si quiere que aparezca un poco en todo. Pero en la primera parte del primer, vamos a dividirlo como un espacio de, sí, dale. Aclaro porque me olvidé, el rifle mayormente igual, él es el conductor, porque él es el que tiene la computadora para poder grabar la pantalla Editar del Zoom. todo, bien, Claro, bien, o sea, por eso más que nada. bien, bien, bien. Entonces, dejémoslo al rifle, a mí, ustedes anoten, ¿sí? Ustedes anoten. Dejémoslo al rifle como pivot, para que el rifle como pivot pueda editar estas dos instancias, ¿sí? A mí me parece que por ahí sería interesante que un grupo, exclusivamente un grupo, pueda abordar, voy a poner ejemplo, la psicología y la violencia, y en esta etapa de la psicología y la violencia podés participar vos con 2 integrantes más, ¿sí? Hacemos un entretiempo, pensarlo como una especie de conclusión en sí misma, o sea que el programa podía cerrar con esta conclusión vinculada a este tema y que este tema se trabaje, ¿sí? Y que la otra dinámica de los otros 3 participantes se aborde, por ejemplo, liderazgo y comunicación. Sí. En esta parte de liderazgo y comunicación ya no participás vos porque estarías en 2 instancias distintas. Claro, Quizá no, sí. el rifle podría servir como pivot para poder editar el trabajo de cada uno, pero serían 2 temas independientes en sí mismos, me parece Sí. a mí. Sí, Entonces, sí. ¿por qué? Porque el espacio de, vamos a poner 35, 40 minutos, en el caso tuyo con tus 2 compañeros, eh, tiene que ser dinámico y tiene que desarrollar 2 temáticas que de por sí son amplias. ¿Sí? Sí. La relación entre la psicología y el deporte y después la cuestión vinculada a la violencia, con casos y demás, ¿no? Yo lo que te pregunto en este momento y pregunto al grupo, ¿cuál es el objetivo? Anótenselo porque esto es fundamental. ¿Cuál es el objetivo? Tanto para un grupo como para otro. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo en sí es dar testimonio, porque también teníamos pensado traer entrevistados que se sumen a ese Zoom un determinado tiempo. Más que nada el objetivo es eso, es dar testimonios de gente relacionada a Bien. los temas a los que estamos hablando para enriquecerlo más en lo que sería en el trabajo. Bien. No te estaba preguntando por el objetivo para que me lo respondas ahora, pero es importante lo que me decís. Es importante. Pensá esta misma pregunta en el desarrollo del tema. Seguí dándole vueltas al tema y pensá cuál es el objetivo que tenemos cuando planteamos este tema. Por un lado, vos decís testimoniar con gente que esté vinculado al ámbito del deporte y testimoniar desde el ámbito de la filosofía o el ámbito de la psicología aspectos vinculados en donde a mí me permitan dejar como una conclusión. Yo la conclusión la dejo con los aportes teóricos que tenemos en el aula virtual, en la plataforma. Tenemos mucho material, ¿sí? Lo que hay que ver es cómo seleccionamos esto. Entonces, uno es el objetivo que está vinculado a testimoniar, ¿sí? Testimoniar y la importancia, supongo, que tiene que ver con el acompañamiento psicológico en esta problemática que puede ser la violencia en el deporte, ¿sí? Entonces, a partir del objetivo, que es un objetivo bastante amplio, grande, yo voy utilizando las herramientas que a mí me ayudan a llegar a mi objetivo, ¿sí? Y con todo ese material, el proceso de edición, de creatividad y de trabajo que puede servir el rifle nos puede ayudar para que nosotros podamos elaborar esto. Probablemente Fabricio, ustedes tengan que subir el guión. ¿Qué es el guión? Es la hoja de ruta. Si en ese momento, todavía no leí el protocolo, pero si en ese momento ustedes se anotan a mi materia, entran el día y la hora a mi materia, ¿sí? El guión tenganlo listo ustedes en un archivo, para que en el momento en que arranque la evaluación, ustedes suben
al espacio de la plataforma el guión armado. Utilizan el foro, que yo voy a habilitar el foro, para que ustedes comenten lo enriquecedor del tema, y previamente ya me pueden haber mandado el video para que yo lo pueda linkear. De tal manera que si hay alguna persona, vamos a suponer una autoridad de La Paz, ¿no? Puede ser el profesor Sebastián, o puede ser Rodolfo, o puede ser alguien más, o puede ser Reina, que alguno va a ver, digamos, el trabajo. Sí. Ustedes suben el guión, comentan en el foro, y yo linkeo el trabajo que ustedes ya hicieron previamente. Todo editado. Todo editado. Sí. ¿Sí? Entonces, yo diría que más o menos la hoja de ruta tiene que ser la misma. Vamos al segundo grupo, a ver cómo, no al segundo grupo, pero a la segunda temática. ¿Alguien puede comentarme un poquito cuál sería la idea, o vos, Fabricio, también pensás con la misma idea? No, bueno, si lo quiere explicar algún otro chico, que lo explique. Más o menos todos tenemos la misma idea porque es lo que hablamos aquel día, pero si lo quiere explicar otro, que lo explique. Bien, teniendo en cuenta que es otro tema, ¿sí? Porque implica otro recorrido, digamos, ¿no? Dale. Claro, profe, la idea sería la misma, de poder hablar y, si no dar un concepto, sino hacer algo como una charla sobre el liderazgo y comunicación durante el Zoom, los 40 minutos, y poder ir abordando los temas, y también un invitado, un entrevistado que pueda hablar sobre el tema. Bien, muy bien, Alejandro. Muy bien, Martín. Eso está perfecto. Tengan en cuenta, y esto no se dejen esquematizar en la posibilidad que te da Zoom de 40 minutos, porque editar un contenido de 40 minutos, con todo lo jugoso que tiene que ser, hay que meterle, o sea, hay que meter mucho contenido. Entonces tengan en cuenta en la dinámica. Probablemente el programa o el microprograma puede tener media hora, 25 minutos o 35 minutos. Ténganlo en cuenta por si tienen que estirar algo que a veces no tiene mucho sentido. Si ustedes tienen contenido y tienen material, denle para adelante. El programa dura 40 minutos. Lo que estoy diciendo es que muchas veces mechar un programa o editar un programa en 40 minutos, tenés que tener mucha dinámica entre que hablas, entre que metés algún entrevistado o buscas la opinión de algún profesional. Eso te toma un tiempo, pero muchas veces 40 minutos de trabajo y de edición para que eso quede hecho, cuesta, no es tan fácil. Ténganlo en cuenta, ¿sí? No se dejen llevar un poco por el tiempo. Lo importante es que si son 40, si son 35, tiene que ser jugoso para que ustedes lleguen al objetivo. Lo mismo, en el caso de la segunda temática, vinculado a comunicación y liderazgo. Yo me quedaría con esas dos palabras, comunicación y liderazgo es mi hoja de ruta, ¿sí? Yo creo que para que trabajar uno de los temas del liderazgo, la comunicación forma parte vital en este proceso. Por lo tanto, el ejercicio de la palabra es algo clave. ¿Cuál es el objetivo de mi programa? Estoy pensando en voz alta, ¿no? El objetivo de mi programa es que yo pueda darle a los oyentes, a los que están del otro lado, a los que ven mi video, a los que me escuchan, a los que tienen la posibilidad de ver esto como una especie de la herramienta de apoyo y de construcción al saber, que sin comunicación, el liderazgo se pierde. Ese puede ser mi hoja de ruta. Entonces, todo lo que yo busque, entrevistas, capacitadores, profesionales, deportistas o el comentario nuestro sobre los textos que estamos trabajando, tienen que estar vinculados a focalizar esa hoja de ruta, ese recorrido que es mi objetivo final. Entonces, ¿cómo guiono? Guiono con 3 minutos o 2 minutos para la introducción. En el medio puedo meter inclusive hasta un tema musical vinculado a esto que pasó. Y ahí metes un tema musical. Tercera parte, interviene un interlocutor, que puede ser alguno de ustedes, comentando algo, estoy pensando en voz alta, comentando algo sobre lo que ustedes vieron, ¿sí? Cuarta parte, invitado, y ahí empiezan a desarrollar el tema, porque la primera parte ustedes tienen que lograr que el que está del otro lado se interese por el tema. Entonces es como una especie de impacto que tiene que generar en el otro lado, en el que está del otro lado. Después viene un desarrollo, y después tienen que ser contundentes en la conclusión, porque la conclusión forma parte de logré el objetivo, logré la hoja de ruta. El guión
tiene que estar en un borrador bien pensado, bien articulado y bien armado. ¿Se entiende? Lo digo para los 6 porque lo que estaría bueno es que para el martes que viene, que es previo seguramente será la última instancia que nos encontremos de manera sincrónica, tengamos ese borrador de hoja de ruta para hacer comentarios acerca de qué le sacaría y qué le agregaría yo a eso. ¿Sí? Entonces, uno se puede dedicar a ir grabando alguna entrevista con algún profesional o con algún deportista que no necesariamente tiene que ser conocido. Prepara 2 o 3 preguntas y las tiene guardadas por WhatsApp. Las tiene guardadas y las tiene para después editarlo y meterlo en el programa. Yo creo que un poco viene la cosa por ahí y aquí, digamos, lo que tienen que hacer como algún capitán o más o menos alguien que tome la posta es tratando de ir viendo las directivas puntuales sobre cómo tiene que quedar focalizado ese microprograma, ese programa y cómo tiene que estar elaborada la hoja de ruta. ¿Sí? Que tiene que estar guionada, en donde guionarlo significa darle como una especie de organización para no sobrecargar los contenidos y pensarlo cómo llego a mi objetivo. Lo cual no significa que yo no voy a respetar, digamos, esto tal cual está. Muchas veces el guión te permite improvisar sobre la marcha, pero vos cuando improvisás sobre la marcha, improvisás sobre lo que tenés pensado y organizado. Si yo dejo todo librado al azar, muchas veces la improvisación que no está dentro de un marco de organización o de distribución de contenido, se pierde en la nada. Y lo que sucede muchas veces en el caso de programas, tanto en la radio como en la televisión, es que te das cuenta de que la persona que está del otro lado y que está conduciendo, no pensó los temas, los tira, busca respuestas, hay vacío de contenido, y cuando hay vacío de contenido, el que está del otro lado cambia de canal, no lo escucha más y se terminó. Entonces, el proceso de guionarlo significa organizarlo para generar un impacto del otro lado que pueda ser bastante productivo. Por eso hay que pensarlo y por eso hay que armarlo y por eso hay que guionarlo. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a después subir a la plataforma, en el caso de que el mismo día se haga la evaluación, que es lo que voy a leer y que es lo que vamos a tener a mano la clase que viene, es el guión ya editado, armado. ¿Sí? El guión armado con un foro donde ustedes comenten, y ya previamente ustedes me mandaron el link que yo lo pude convertir para que lo podamos linkear y subir a la misma plataforma. Y que la persona que está del otro lado pueda escuchar o pueda ver lo que ustedes trabajaron. Esa sería para mí la idea general. ¿Sí? No se limiten a buscar comentarios digamos, de deportistas que no sean de un reconocimiento popular, digamos, ¿no? Y que la gente pueda reconocerlo. Ustedes pueden buscar a personas que estén vinculadas al deporte y no necesariamente, bueno, ustedes me habían comentado que hay profesores de educación física dando vueltas, que hay periodistas dando vueltas, que hay bueno, en psicología, que eso también es importante para ver del otro lado. Fabricio. más o menos, por ejemplo, lo que teníamos casi confirmado, creo que hay uno que es confirmado y después los otros estábamos viendo. Tenemos en vista, teníamos un director técnico de fútbol femenino, un director técnico de categorías menores de fútbol. Muy bien. Y un preparador físico. Bien, pregunta, ¿estos van a salir en vivo en su grabación o lo van a editar? ¿Cómo pensaban hacerlo? Pensaba hacerlo, teníamos que salgan en vivo, o sea, que se metan a la charla tanto determinado tiempo hasta hacer una entrevista que quede bien, que tenga bastante información y que se pueda desarrollar bien el tema. Y bueno, eso, no sabía, creo que sería mejor un entrevistado por parte. Sí, o fíjense que por ahí, lo que me parece es que por ahí pueden tener como dos contenidos a trabajar, ¿no? Aunque sean de la misma disciplina y hagan lo mismo, uno que esté vinculado más a testimoniar, por ejemplo, la violencia, y otro que esté vinculado más a el acompañamiento de los chicos en este proceso formativo. Entonces, la pregunta tiene que estar orientada en dos direcciones, ¿no? Que apunten a dos modos distintos. Y ahí pueden ustedes articular.
sean molestos en estas cosas, esto se lo digo como recomendación, digamos, ¿no? Que tengan un as bajo la manga siempre, en el sentido de que podría fallar en el momento. Así que, bueno, estén preparados para también inclusive estar atentos a eso. Siempre confirmarlo antes, siempre mandarle un mensaje previamente y decirle, mira que en 5 minutos salimos, prepárate, digamos, ¿no? Siempre prepararlo previamente, es decir, inclusive mandarle las consignas, aunque él no te pregunte, a mí muchas veces me llaman, y yo le digo, ¿cuál es el tema? No, el tema es esto, perfecto. O sea, preparar el eje temático para que él pueda tener los argumentos y no salga con cualquier momento que uno no sepa qué cosa va a contestar o qué cosa va a preguntar. Entonces uno siempre lo acompaña, lo ayuda y lo molesta diciendo, molesta entre comillas, ¿no? Diciendo, mira que en 5 minutos salimos, te tengo reservado. Son cosas que por ahí ayudan a tener en cuenta en nuestra tarea de periodistas, digamos, ¿no? O sea, trabajamos de esa manera. Y fíjense para articularlos, porque estas mismas personas, uno puede ser utilizado para un programa, en esa primera parte, y el otro tranquilamente puede estar vinculado al otro eje temático, para el otro grupo. ¿Se entiende? Que uno sí, puede, es lo que teníamos pensado. no lo mechen en un mismo contenido, porque por ahí hasta se puede ser como recargado. Entonces, si ustedes utilizan bien las herramientas y las preguntas, eso lo dejo en manos de ustedes pueden utilizarlo para el otro momento, para que trabaje claro, porque habíamos pensado que si, por ejemplo, hacíamos 2 entrevistados en una sola sección, se iba a hacer muy mucho relleno de entrevistado y poca participación nuestra en sí. Exacto, sí, Entonces, sí. No. Yo es diría que uno para para cada cada parte. sección, exactamente, uno para cada parte. Vayan pensándolo ya desde ahora qué cosas les van a preguntar. Yo diría que o es una gran pregunta o son 2 preguntas muy concretas. No les manden 10 preguntas, simplemente la consigna es, el tema es este. A mí me interesaría que vos me hables de esto. Después lo dejamos librado a lo que él nos diga con su experiencia, pues justamente estamos para escuchar la experiencia de él, pero siempre preparar el eje temático para la persona. Yo diría que no lo recarguen, uno para un tema, otro para otro tema, así no confundimos los temas y además podés profundizar sobre una misma línea y sobre una misma hoja de ruta. Si no, metes mucho contenido y a veces mucho contenido a veces es perjudicial. ¿Sí? Pues se termina perdiendo, quizás. Se termina perdiendo, vos no sabés si vas para un lado o vas para el otro, entonces al final como que queda medio en la nebulosa. Entonces yo diría que hagan esa división y después que, bueno, que focalicen en las conclusiones finales que son conclusiones de ustedes, ¿sí? Utilicen los elementos también, esto háblenlo con el rifle, hay mucho tema musical que lo hace dinámico. Cuando lo haces dinámico es más interesante. Y es inclusive como una especie de disparador para que pueda generar interés en los demás. Tengan en cuenta eso porque sin eso la charla también se hace muy monótona, o sea, tiene que ser más dinámico y más atractiva en ese sentido. Entonces, para el martes que viene, lo que voy a recibir son los guiones de ustedes, ¿sí? Los borradores, cómo lo pensaron, qué elementos van a ver adentro y cuál es el objetivo finalmente que ustedes están elaborando cuando trabajan con esto. Para corregir sobre eso y después ya les daré como algunas consignas prácticas en torno a el final. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo van a ejercer ese protocolo mismo? Si yo tuviera los programas, digamos, ¿no? Antes del final, a mí me permitiría inclusive reconvertirlo, pasarlo al canal y después linkearlo a la plataforma, por lo pesado que es un programa de 35 o 40 minutos. De tal manera que el mismo día del final yo puedo linkear los contenidos para que las personas que están adentro de nuestro final puedan verlo. ¿Sí? Sí. Bueno. Y es lo que igual, más o menos teníamos pensado hacerlo para antes del final. Y yo ahí estaba viendo la fecha del final es en agosto, la primera semana de agosto. La primera de agosto, sí. El 4 de agosto creo que es. Y no, sí, teníamos pensado, no sé si para la semana que viene, obviamente no, primero presentar el guión y ya una vez corregido el guión, ya
arreglar entre nosotros y con los entrevistados que tengamos para ya ir haciéndolo. Perfecto. Y se lo pasamos, aunque termine la cursada, se lo mandamos igual, así lo tienen. No hay ningún problema porque aunque termine la cursada, si es ver un programa que ustedes van a presentar, no hay ningún problema. Yo lo que diría es reunir de acá hasta la semana que viene, inclusive algunos días más, los elementos, que tengan los elementos y el material. Una vez que tienen los elementos y el material, pueden caminar sobre un primer esquema en bruto y después ya sacarlo en el vivo directamente y que lo puedan editar. Una vez editado, me lo mandan a mí y listo, y con eso ya estamos, yo ya lo tengo preparado, no tengo ningún problema. Además, tienen más tiempo para trabajarlo en todo caso. Sí. Así que no hay apuro con eso. Lo que sí estaría bueno, antes de que nosotros perdamos el contacto a través de las clases, que ya finalizan la semana que viene, es ver por lo menos el bruto, ¿sí? Ver el guión en bruto para que ustedes después lo puedan afinar, ¿sí? Y cuando digo ver el guión en bruto es, en esta parte entra Ezequiel, en esta parte Luca, en esta parte, o sea, cada uno tiene que tener un rol fundamental dentro del proceso del esquema, ¿sí? Está bien. Bueno, entonces como tarea, ya esto no en vivo, sino que para la clase que viene, vayan pensando la ubicación de los grupos, los aportes que cada uno puede encontrar para poder armar este programa, ¿sí? Si tiene los elementos, y teniendo los elementos, si los puede volcar al grupo como alternativa o como creatividad para que cada uno tenga. Se me ocurrió algo que por ahí puede ser productivo en función del tema. Lo que tiene que estar claro es el eje temático en ambos grupos y el objetivo, para que ustedes puedan armar el camino o la hoja de ruta. Está bien. Bueno, señores, entonces, comuniquen todo esto al Rifle para que... Igual, profe, la clase la sube, ¿no? A la plataforma después. Sí, la clase la subo. Ahora Para que más o menos... la guardo y la subo. La mando al canal. Bien. Y después la subo para que puedan tener el recordatorio de todo esto que hablamos. Sí, puedan tener. Bien. ¿Sí? Sí. Ya bueno, la parte que nos toca ahora es una parte vinculada a la praxis, digamos. Todo lo que nosotros fuimos incorporando son contenidos, material. Material tienen de sobra. Me pueden preguntar o pueden ustedes por su misma inquietud buscar. Tenemos mucho material. Hay que ver cómo volcamos esto a una elaboración más productiva de proyecto periodístico, digamos, ¿no? Así que no lo minimicen solamente para la nota, fíjense como un recurso bastante productivo para este tiempo. Si está bueno, lo puedo subir inclusive al Instagram, donde resulte. La otra vez estaba en una clase que le di a ustedes sobre violencia en el deporte, que fue una clase grabada, no es que estuvimos así en vivo. Y me resultó muy interesante lo que les había planteado sobre violencia en el deporte, las relaciones de la persona cuando las cosas se vuelven violentas y cómo lo transmiten. Y en la Facultad de La Plata, que nada, fui subiendo los videos, y en la Facultad de La Plata para la carrera de periodismo habían pedido la clase para que lo puedan escuchar los estudiantes. Con lo cual, mírenlo como una especie de manera, yo diría, casi profesional, digamos, en esto, ¿no? Porque forma parte de nuestra tarea y lo que ya tenemos que ir pensando de esa manera. Sí, profe.